Uno de los últimos finalistas, una de las mejores generaciones de la historia del fútbol europeo, equipos de distintas regiones del continente, pero ligas locales que pueden verse afectadas. En el tercer episodio de la previa es el turno de 6 equipos europeos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy es el tercer episodio de la previa, toca hablar de 6 equipos europeos. Europa me la dividí en 3 partes diferentes, ya irán viendo las otras 2 cuáles son. Todas para cuadrar algunas temáticas o algo que me interese conversar con ustedes en la previa del análisis de los equipos, como venimos haciendo con las otras 2 regiones que ya vimos, en realidad continentes prácticamente, porque hablamos de Asia y de África. Hoy hablaremos de 6 países europeos: Dinamarca, Bélgica, Croacia, Serbia, Suiza y Polonia. 6 países con ligas interesantes y que nos están brindando constantemente de los mejores jugadores del continente y del mundo. Obviamente, si quieren estar informados sobre estas selecciones durante el Mundial y de sus ligas al finalizar la Copa del Mundo, saben que deben descargarse la app de OneFootball. Tiene 3 grandes ventajas: estadísticas, alertas y obviamente es gratis. Tienen el link en la descripción. Gracias a ustedes por descargarla y a la gente de OneFootball por confiar en el canal. Y vamos a hablar que en geografía económica en general existe una categorización que agrupa a los países en centrales y otra en periféricos. Pero también se habla de países del norte y sur, trazando una especie de ecuador económico que divide en 2 al mundo entre los países más pudientes y el resto que remamos como podemos. Esto se da desde antes de los 80, hay distintos modelos, el modelo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y demás. De hecho, yo no estoy muy de acuerdo con el modelo actual. Haría algunos cambios, sobre todo en Europa, dividiéndolo entre occidental y oriental. Pero más allá de eso, funciona así. En ese sentido, la División Internacional del Trabajo, que apunta a que hay países productores de materias primas y que generalmente son baratas y sin transformar, y que luego hay un grupo de países más pequeños que aprovechan a comprar esas materias primas baratas, transformarlas y luego venderlas en un producto industrializado más caro. En esta dinámica, vender barato y comprar caro implica un empobrecimiento casi asegurado por más esfuerzos que se hagan, salvo que aparezca o que se monopolice alguna materia prima interesante. Por ejemplo, lo que hizo Qatar con el gas licuado. Más allá de esto, esta relación entre norte y sur lo podemos aplicar al fútbol europeo. El norte serían los equipos de las 5 grandes ligas, a partir de ahora llamado Big Five, y el sur, bueno, el resto de Europa. El tema con estas ligas es que han colocado muchísimos jugadores en las 5 grandes. De hecho, hay un estudio que ha tenido como objeto la última temporada, ¿sí?, que indica que estos 6 países de los cuales estamos hablando están en el top 20 de países que envían jugadores a estas 5 grandes ligas. Obviamente están lejos de los números de Brasil, Argentina o Países Bajos, pero no obstante, Bélgica aporta 37 jugadores, Serbia 35, Dinamarca 31, Suiza 30, mientras que Polonia y Croacia 26. La generación constante de talento está, y lo podemos ver en estas selecciones que a sus formas y según sus momentos han sido o son muy poderosas. Pero, ¿sus ligas son lo suficientemente buenas? La realidad es que las ligas de Europa tienen una lucha contra un enemigo común, que es el mismo Big Five. Las ligas que arrancan ese talento lo potencian y muchas veces sacan plusvalía de esos mismos jugadores. Sí, lo que veíamos con las materias primas, serían los jugadores en este caso. En ese sentido, los torneos internacionales de Europa no proporcionan todo lo bueno que necesitan estas ligas. De hecho, el nuevo formato de Champions League, que según el presidente de la UEFA ha anunciado que esto confirma el fuerte compromiso de la UEFA con el principio de las competiciones abiertas y el mérito deportivo, al tiempo que reconoce la necesidad de proteger las ligas nacionales, no es tan así. En realidad, hablemos de los clasificados de esa Champions nueva que a partir de la temporada 24-25 podríamos, entre comillas, disfrutar. Pasan de 32 a 36 equipos, lo cual está bien, pero el criterio de clasificación se queda un poco corto a la hora de favorecer ese mérito deportivo y de ayudar a esas ligas nacionales. ¿Por qué? Porque en realidad hay una plaza que se va a otorgar, de esas 4 plazas nuevas, hay una que se va a otorgar a la quinta liga en coeficiente, generalmente Francia. Puede que Portugal se arrime un poco, pero en general es muy difícil que esas 5 grandes no cedan su lugar, sobre todo teniendo en cuenta que en la peor liga está uno de los más poderosos económicamente en Europa, el PSG.
Los otros dos equipos, que esto sí va a favorecer a estas otras ligas más menores y por fuera del Big Five, se otorgará con el tema de los clubes participantes y demás. O sea que de los que antes iban por ruta de campeones, ahora van a ir casi que directamente, lo cual está bueno. Pero después, perdón, eso era una plaza sola. Y después sí, 2 plazas que son las federaciones con mejor rendimiento colectivo de sus clubes en la temporada anterior. Por ejemplo, la última temporada terminó siendo Inglaterra y Países Bajos. Si un Ajax no te hace una buena temporada y sí te la hacen otras federaciones, por lo general esos 2 puestos van a parar a las 5 grandes ligas. Entonces, ¿dónde está el favorecimiento en ese caso? Pero además, obviamente esto a la larga quita posibilidades a las ligas pequeñas de acceder a una zona de grupos. Ahora va a ser zona de liga, que otorga obviamente una mayor cantidad de premios en metálico y que de verdad hace la diferencia. El tema es la competitividad. Pasamos de grupos a liga y también es un problema. Pasamos de 6 partidos contra 3 rivales a jugar 10 encuentros contra 10 rivales diferentes, 5 como local y 5 como visitante. Para avanzar a la siguiente fase, si bien avanzan como hasta el puesto 24, hasta ver, del 1 al 8 pasan a octavo de final y del 9 creo al 24, si no hago mal las cuentas, pasan a una especie de 16avos, que es una ronda previa antes de acceder a octavos, que antes con el grupo pasabas a octavos directo. Lo que termina pasando es que en una liga los equipos tengan que sumar un montón de puntos contra rivales muy fuertes y que los rivales fuertes en general en las ligas sacan mucha ventaja, van a tener 10 fechas para sacar ventaja. Antes era más acotado, antes un Barcelona te podía caer a Europa League. Antes un Brujas, como ahora, puede dar una sorpresa. Pero no sé si puede el Brujas mantener ese rendimiento durante 10 jornadas para meterse en octavos o meterse en esa ronda previa y caer ante uno de los grandes que no, capaz que no funcionó tan bien en esas 10 fechas. Entonces, eso lo hace antideportivo. Las sorpresas en los modelos de ligas, las sorpresas no abundan. En España los campeones son los mismos, en Inglaterra los campeones son los mismos, en Alemania el campeón es el mismo, en Italia rotan pero entre 3 equipos. Este año capaz que el Napoli puede dar una sorpresa, en Francia lo mismo. No hay grandes cambios cuando hay equipos tan poderosos. Pero además, es curioso, pero es el mismo Agnelli el que presenta este formato. Agnelli, justo antes de irse a terminar de armar lo que fue la Superliga, que después terminó siendo bajada de un ondazo. Pero el modelo es de él. O sea que la idea, con este modelo de fútbol moderno, es perpetuar a los grandes equipos, a nivel económico obviamente, en ese rol de poder. Y obviamente que las ligas por fuera del Big Five terminen siendo ligas satélite, que el fin sea abastecer con talento a las otras ligas. Es complicado y es preocupante en ese sentido. Además, recordemos estos datitos. La actual fase de grupos, por entrar a la fase de grupos se desembolsan unos 16 millones de euros y que por partido ganado recibís unos 3 millones de euros, y que además el modelo nuevo aplica que se van a duplicar los premios. ¿Sí? La UEFA va a pasar de repartir 3.000 millones de euros a repartir más de 6.000 millones. Obviamente, esto aumenta porque la cantidad de partidos televisados aumenta a montones. Van a ser más de 100, creo, en la fase regular. Si los equipos clasificados son en su mayoría de las 5 grandes ligas, que son además alrededor del 65% de los equipos participantes de esa fase de liga que va a tener la nueva Champions, lo único que podemos ver es cómo se ensancha esa brecha económica entre los equipos del Big Five y el resto. A su vez tendrán más dinero para comprar más jugadores de ligas pequeñas, el Big Five será más atractivo como producto, mejores contratos de TV, más dinero, creo que se entiende a lo que vamos. ¿Soportarán ese rol las ligas menores de Europa, equipos históricos como el Ajax, el PSV, el Steaua Bucarest, no sé, Copenhague, Basilea, el mismo Brujas, y tantos otros? ¿Soportarán fracasar una y otra vez en Champions sin tener una recompensa? O peor, ni jugarla. Es una cuestión como interesante a plantear. Obviamente, si les está gustando este contenido, estas previas que tienen un gustito diferente y alguna cosita diferente, recuerden suscribirse, dejar su like, hacerse miembros si se lo pueden permitir. Todo eso ayuda un montonazo en el canal. Vamos rumbo a los 15.000 suscriptores. A ver si llegamos antes del Mundial. Está difícil,
pero esta comunidad se ha hecho otros milagros en otros momentos, así que el último esfuercito. Pasando a los 11 y a la parte más analítica del fútbol. A nivel selecciones, hay que hablar de Polonia para empezar. Es un grupo complicado, buscará con México, creo, pelearse por un segundo lugar. Creo que Argentina está despegada en el grupo. Para ello lo que vamos a ver seguramente es un 3-4-1-2, que seguramente se forme la línea de 5 en el fondo. Acá lo que me interesa ver a mí, al menos, es el papel de Nikola Zalewski en la banda izquierda, en el carril izquierdo, y todo lo que pueda hacer ahí. Y luego si pueden abastecer de buen fútbol a Robert Lewandowski. Es una de las máximas figuras, al menos para mí, en la previa del torneo, a nivel torneo. Pero ¿qué pasa? En el último mundial Lewandowski jugó muy aislado de sus compañeros. A ver si esta vez con esos carrileros, con Mati Cash y con Zalewski, le pueden acercar un poquito más de fútbol. Y a ver si el 9 de Barcelona puede rendir como rinde a nivel club. Luego en el caso de Dinamarca es curioso porque hay dos esquemas como muy predominantes. Uno con 3 centrales, donde aprovechan muchísimo los que hacen los hombres de banda, que son brutales y muy buenos. Pero el esquema base parece ser un 4-3-3. ¿Sí? Donde lo más interesante, como decía, están las bandas. ¿Sí? Las sociedades que tienen por derecha y por izquierda. Por izquierda, Maele y Damsgaard. Y por derecha, lo que hace Christensen y Skov Olsen. Pinta muy bien ese equipo. Obviamente el centro del campo también, y es de lo mejor de Europa. A ver, Højbjerg, Eriksen y Thomas Delaney. Muchísima marca, juego y muchísimo disparo de media distancia. Ojo con ese detalle. Nos vamos a los Balcanes para hablar de Serbia. Es uno de los equipos que tiene tal vez las mejores individualidades, pero siento que como equipo le falta un golpe de horno, ¿no? Le falta una trabajada un poco mejor. No obstante, seguro plantea un juego con línea de 3, como muchos equipos europeos pienso que van a hacer, donde potencie a los carrileros extremos que tiene, ¿sí? Que son brutales, y que son Kostic y Sivkovic, y que sirva además para llenar de balones al área a lo mejor del equipo, que es la dupla de delanteros, Mitrovic y Vlahovic, delantero del Fulham de la Premier League y de la Juventus de la Serie A. Si bien los dos están entre algodones y seguramente sean dudas para los primeros partidos, pinta que serán de las mejores duplas atacantes del juego si pueden tener los minutos de calidad que merecen y que deberían tener en este equipo. Veremos qué pasa con Serbia. Nos quedamos en la misma zona europea para hablar de Croacia. Es otro equipo que tiene figuras increíbles, pero que está pasando por un recambio generacional. O sea, aquellos jugadores que vimos en el Mundial pasado, donde fueron finalistas y figuras, algunos ya ni están, y otros se van despidiendo lentamente de la selección, tienen su last dance. Es un equipo que tiene muy bien la pelota, que tiene además un grupo complejo, pero que creo que podrá sobrevivir a ello. Pero que sí me parece interesante como con ese 4-3-3 que plantea Dalic pueden, tener posesiones bastante largas y jugar al fútbol de verdad. Es recontra interesante. Si bien el mundial anterior tenían un mediocampo espectacular, este año, si bien bajan un poco el nivel, pero aún así Modric, Kovacic y Brozovic siguen siendo de muy buen nivel. A mí lo que más me interesa es el triángulo del fondo, el final. Livakovic en el arco y sobre todo la dupla de centrales, Guardiol y Sutalo. Me parecen brutales, me parece que son defensas que pueden dominar el fútbol europeo en el próximo lustro. Hay que atenderlos, fíjense en ellos y después me dicen. Luego está Suiza. Es un equipo que nunca pinta nada, pero siempre termina compitiendo de gran manera. En este proceso, que finaliza con una Copa del Mundo, ¿no? El proceso eliminatorio y demás, siempre plantearon un 4-3-3 donde han buscado con balones profundos a sus extremos y aprovechar la velocidad de ellos. Akanji y Xhaka hacen las cosas como súper fáciles para la hora de salir del balón jugado. Siempre son una garantía de que el balón sale limpio de la zona defensiva, inclusive recibiendo presión alta. Y bueno, es interesante lo que van a hacer los extremos que yo les decía, ¿sí? Vargas por un lado y Shaqiri por el otro. Y acá me parece interesante lo que puede hacer Okafor si entra, no a Okafor, uno de los jugadores que también me interesa ver mucho en este mundial, que no sé si va a jugar porque creo que es en Bolo el 9 titular, creo que sé que ha tenido más minutos, pero Okafor, el delantero del RB Salzburg, es interesante a hacer una buena alternativa, por lo que les decía, velocidad y un juego que pueda tener y explotar los espacios que deje el rival a sus espaldas. Puede ser recontra interesante. Y por último, se va el mejor momento de su generación dorada, de una de las mejores generaciones de futbolistas que hemos visto en la historia. Se va a Bélgica.
En realidad, esas selecciones que están en un escalón secundario a la hora de apostar por el título. Roberto Martínez tiene la experiencia de Rusia 2018 y con ello creo que va a intentar mejorar o igualar lo hecho en el otro mundial, lo cual ya es un montón. El esquema base es similar al del mundial pasado, con línea de 3, con gran salida del balón y con extremos carrileros muy profundos. De hecho, son súper ofensivos, que son Carrasco y Tomás Meunier. Acá me parece que lo importante es que el fútbol pase por Kevin De Bruyne lo más posible. Kevin De Bruyne es de los pocos de esta generación que está en mejor momento ahora que en el Mundial de Rusia 2018. Porque después tenemos, obviamente, la incógnita de Eden Hazard, si está en un gran nivel o no. Con Bélgica no ha desentonado y ha jugado bastante bien, pero la realidad es que con el Real Madrid no llega con el mayor rodaje y el mejor rendimiento. Hay que ver que, bueno, si entre Hazard y Kevin De Bruyne pueden hacer que Lukaku disponga de remates en las mejores posiciones posibles para que el delantero del Inter rompa redes como hizo el Mundial pasado. Veremos hasta dónde pueden competir. ¿Ustedes lo ven llegando lejos? Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. 6 selecciones europeas con un presente y 6 ligas europeas que miran preocupados a su competitividad y su economía. El análisis de hoy implicó pensar en los cambios constantes que tiene nuestro fútbol y en pensar, bueno, cómo serán las próximas temporadas a nivel fútbol y que además eso repercute siempre en estos torneos a nivel selecciones como son las Copas Mundiales. Para ustedes, ¿cuál de estas 6 selecciones llega más lejos? Me lo dejan ahí en comentarios. Obviamente, como siempre, les digo que dejen su like, que se suscriban, que se puedan hacer miembros. Si se quieren unir a los que tengo acá al costadito, se lo pueden permitir. Para mí es un golazo y me ayudan un montonazo. Y nada más, nos vemos en próximas previas, cada vez más cerca del Mundial. Hay mucho material. Y de verdad, cuando arranque el Mundial, ustedes en este canal van a ser de verdad protagonistas. Ya verán. Hablamos en próximos videos. Nos vemos, gente, que pasen muy bien. Chau, chau.